Buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos a este encuentro de saberes. Hoy día lunes, sábado 7 de marzo. De mi parte, desde el Grupo de Creación Intelectual de la Red de Estudios Transdisciplinarios Recturagro de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora Barinas, damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Espero que esta clase de una hora sea de mucho provecho y que la luz también nos deje trabajar un poco. Cuando hablamos sinergia es una integración, una conexión entre dos elementos importantes. Primeramente tenemos, perdón, primeramente tenemos la parte agraria, todo lo que son los saberes, la concepción de esos elementos circunstanciales que se dan dentro del campo agrario y que a su vez nos va a permitir trascender muchos elementos importantísimos, porque todos son importantes. En este caso, la sinergia agraria nos permite a nosotros desenvolvernos como guías de turismo. E igual, cuando hablamos de sinergia cultural, sinergia natural, cada uno de estos elementos son claves para el desarrollo de la actividad turística agroecológica. Porque si no tenemos conocimiento de lo agrario o de la agroecología, ¿cómo nosotros vamos a interpretar los diferentes recursos que tengamos? A su vez, tenemos que tener en cuenta que no es solamente es el ganar, sino se entrelazan los diferentes cultivos, animales y seres humanos. Entonces, aquí el guía, como lo estamos observando, tiene que compenetrarse o integrar todos estos elementos y traducir dentro de una ruta turística y mostrar esa diversidad o esa dispersión de los recursos que se encuentran en una localidad. Ejemplo muy claro cuando hablamos de abonos orgánicos, control biológica, cada uno de estos productos o actividades que se dan dentro del área agraria, tenemos que aprenderlo. Debemos de aprender el paso a paso cómo se genera un abono orgánico, porque en uno de esos casos el productor está muy ocupado o no está en la unidad de producción y tienes el permiso de ir a llevar un grupo de turistas y a vivir la experiencia, tienes que tener los composteros ya hechos y también los composteros, pequeños composteros para hacer prácticas, que es la vivencia que va a tener ese turista de tocar la tierra, de buscar las lombrices, de, o sea, establecer las diferentes capas que tiene los abonos en la preparación de ese compost y todos estos elementos en sí. ¿Verdad? Y también pues esto pues, nos va a permitir tener un mayor control agrario en la parte biológica, que también tenemos que tener un poco de conocimiento, un poco de cada cosa para nosotros construir cada una de las interacciones que se va a dar. Entonces hablamos un poco de la conexión natural, agricultura y turismo ecológico. Aquí abordamos un poco la integración productiva. El turismo ecológico, dentro de sus elementos, une la producción agrícola con experiencias turísticas vivenciales auténticas. Es más activa, más de palpar. Ejemplo claro, ustedes vamos a hacer un recorrido, hay 5 unidades de producción, pero las 5 unidades de producción tienen diferentes rubros y tiene yuca, plátano, perdón, maíz, caraota, caña de azúcar. Y de cada uno tienen que aprender, porque cada uno tiene su característica.
tiene su manera de trabajar la tierra o los diferentes abonos que se tienen que dar a la tierra cada uno para trabajarlo. Hay ciclos cortos, ciclos largos en producción. La participación activa, que habla un poco de los visitantes, participa en la actividad agrícola. No es solamente mirar, sino participar, conocer las tradiciones ancestrales. Por ejemplo, por qué motivo los agricultores no siembran en ciertas lunas, siembran en menguante, no en creciente, siembran en luna, podan en menguante para que no crezca tanto el árbol. Entonces, todos esos elementos se encuentran dentro de esa sinergia y esos son los elementos que nosotros captamos para actividad turística. Y el otro, pues el consumo de productos locales, el cacao, el café, el maíz, o los diferentes rubros que, por ejemplo, podemos preparar platos típicos basados a los rubros que tengamos en la unidad de producción. Podemos preparar la dulcería con la parte de chocolate, café, en la degustación de café, todos esos elementos. Y aquí es donde hablamos un poco de la participación de la comunidad. La comunidad es parte importante de ese proceso. No es solamente de que vamos a llevar a los turistas y le damos el recorrido del sitio, pero la comunidad no participa, no, que la participación viene a partir también de la comunidad, es interna y externa. Conservación del ambiente. Esta es una sinergia fundamental, ya que si nosotros no cuidamos nuestros espacios, la identidad rural y se promueve la conservación de estos medios, del medio ambiente, del ambiente y la biodiversidad, ¿cómo nosotros vamos a mantener una actividad turística? Si deterioramos, si dañamos los ecosistemas. Ay, mira, me gustó aquel árbol vamos a decir, de Araguaney. Y me voy a montar en el árbol para robarme una flor. Entonces, estás dañando ese árbol. Estás dañando el ecosistema, pues ustedes no saben si hay un nido, si hay un nido de cualquier tipo de especie, puede ser de ardilla, de un ave, o si ese árbol tiene un problema tiene un problema con un hongo y ustedes vienen y se contaminan. Entonces, todos esos elementos se tienen que tomar en cuenta y generar ese proceso de conservación de todos de las especies, no solamente árboles, flora y fauna, sino también del suelo, de no botar desperdicios en el suelo cuando vamos a hacer un recorrido, que si ustedes a cada uno de los turistas entregar una bolsita para que lo que ellos consuman lo coloquen allí y cuando retorne lo dejen en un contenedor de basura. Entonces aquí vemos un poco esa, esa sinergia, esa integridad de diferentes elementos, tanto de educación ambiental, el turismo, la agricultura, el reconocimiento de los espacios naturales y un sinfín de cosas que se podemos nosotros mantener y de nuestra visión y nuestros paradigmas. Y entonces hablamos un poco de vivir la tierra, sentir la cultura. Cada proceso, vamos a decirlo así, en criollito, temporada de siembra de maíz, él tiene su cultura. Temporada de siembra de ají, él tiene su manera, cada uno de los rubros tiene sus técnicas, su forma de trabajar la tierra, pero hay que vivirla con alegría, con amor, con armonía, porque es una sinergia entre el ser humano, la tierra y el proceso de sembrar. Otro elemento clave que se ha observado, que España es un gran potencial y tiene una gran demanda de actividad turística agroecológica, ya que más de 2 millones de personas se hospedan en zonas rurales. Y este es un turismo basado en paisajes agrícolas
y las actividades asociadas, vendimia, olivicultura y gastronomía local. Entonces, se integra tres elementos, ¿verdad? La parte de vendimia es como venta de diferentes productos, de diferentes personas, ¿verdad? Oliviticultura, como allá se da el olivo, pues están las grandes siembras de olivos como tal. Y esa cultura que se genera a través de esta siembra. Igual que en Venezuela. En Venezuela nosotros tenemos ahorita los girasoles. Hay una temporada del año que es diciembre, enero y febrero que las personas viajan a Turén a degustar sus ojos con los girasoles, los campos de girasoles, todos estos elementos, y se da una concepción de un producto turístico o un destino turístico agrario, porque el girasol, a pesar que es una flor, dentro de él se encuentra una semilla que es procesada para generar aceite. Y ese aceite, pues, también, o la semilla también sirve para uno lo tuesta y puede comerla. Y la gastronomía local para que se venda en esa localidad. El turismo agroecológico impulsa los ingresos complementarios para los agricultores y revitaliza zonas rurales. ¿Qué quiere decir esto? Si un agricultor vende sacos de papa y ustedes vienen y le proponen traer turistas para que se venda esas papas y también vendan el procesamiento de las papas, en sentido, vamos a hacer tortas de papa, todos los derivados que se puede hacer con las papas, hasta comer, establecer ahí un punto de souvenir, ¿verdad? Que las personas puedan comprar los rubros. Un caso práctico que estuvimos en Posada Doña Bárbara, que ellos promueven la conservación del capibara, del chihuire. ¿Y qué tienen ellos? Peluches de capibara, desde el más pequeño hasta el más grande. Tienen salsas de tomate, tienen una gran variedad de cosas allí, que eso es un ingreso más a lo que ellos venden en ese espacio. Entonces, asimismo, ustedes, pues, como futuros guías, deben de tener esa visión, que no es solamente guiar, sino que también va a generar ingresos dentro de la propia unidad de producción al llevar un grupo de turistas. Si tienen alguna duda, está abierto el micrófono para interactuar un poco. Hoy les voy a dar libertad de que abran ustedes el micrófono y me hagan la pregunta y cierren y yo doy respuesta. Señores, eh, tengo conectado un gran número de personas, ¿verdad? Quiero saber quién tiene, le va a dar derecho a la palabra a la señora Marta Ortega. Bienvenida. Señora Marta, ¿tiene alguna pregunta? Le dejé abierto el micrófono. Muy buenos días, tengan todos. Ya Quería va, preguntar, ya voy, que le voy a subir el volumen porque no se escucha. Dígame. buenos días, ¿me escuchas? Aló. ¿Aló? Ajá. ¿Tiene alguna pregunta o duda? Bueno, por lo que he estado viendo, he leído y lo que he escuchado aquí, España es como un pionero en lo que se trata del turismo, no solo el turismo agroecológico. Ahora, cuando hablamos de Venezuela, ya se ha visto múltiples veces que se ha tratado lo del turismo agroecológico, por lo menos yo soy del municipio de Juma, aquí en la parroquia Chirgua se ha hecho la Feria de la Papa, está la chocolatera de Canabo, pero a la hora de
crear un nuevo punto donde se trate del turismo agroecológico, ¿qué se necesitaría legalmente para empezar con él? Un ejemplo, digamos que en el municipio de Montalbán hay una gran producción de naranjas. ¿Qué se necesitaría legalmente para convertir eso en una atracción turística? ¿Cuáles serían los permisos? Excelente pregunta. Esa pregunta me la vas a dejar en el grupo privado, o me lo pasas al privado para yo colgarla en el grupo para que todos los entiendan. Respondiendo a eso, primeramente tienes que hacer el levantamiento, el diagnóstico turístico. Esta sería una buena propuesta para ti. Para la unidad módulo 2 va direccionado a eso, que es diseñar un producto. ¿Qué sucede y acontece cuando tenemos unidades de producción de naranja o cualquier otro rubro? Hay que hacer un diagnóstico turístico, donde usted haga el levantamiento de información, donde ustedes hagan todos esos procesos que debería de hacer un guía de turismo y que de a partir de allí ustedes buscan los formatos de INATUR, vamos a poner un caso porque me estás hablando de la forma ilegal, y hacer y solicitar la validación de una ruta turística de la naranja, pero que tenga esa connotación que sea ruta turística agroecológica. Porque, ¿qué tiene o qué pasa con a veces los ministerios? Que ellos agarran es agroturismo, agroturismo. El deber ser es que el quien coloca el nombre de la ruta, y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo, tenemos aquí una ruta validada en Barinas, en un municipio, se llama Obispo, la ruta de canoeros, ruta turística Canoeros del Caipe. En un estudio que estoy haciendo ahorita en mi maestría de planificación turística, me indica que el nombre no tiene, no, el nombre no me vende el producto. ¿Y cuál es el producto? Recorrido por el río Caipe. El nombre se lo colocaron simbióticamente, o sea, simbólicamente por la historia que tiene el río. ¿Qué pasa? Cuando llegó mi análisis social, económico y todos estos elementos, y me dice que vamos a formar a los canoeros, no hay canoeros. El río Caipe se secó hace muchos años. Entonces, usted está viendo que no, o sea, el nombre del destino o el producto y el nombre de la ruta no concuerdan con lo que se quiere vender. ¿Y qué se quería vender en esa ruta? La venta, el centro histórico, que es la iglesia más antigua de Venezuela, que es la iglesia San Nicolás de Bari, una de tantas, ¿verdad? Con una infraestructura bellísima, colonial de la época, y la producción de cacao. Entonces, aquí connotamos esto, que cuando nosotros abordamos un producto, el producto o un rubro como la naranja, debemos de darle la connotación a ese rubro, o sea, y hacer el estudio de marca del producto con la localidad. Y eso se hace a través de un instrumento donde ustedes tienen que aplicarlo a diferentes personas, por ejemplo, a 300 personas, y luego que ustedes hagan ese análisis, elevan la propuesta de una marca de un producto o un destino. No hacerlo porque por la historia aquí hablaban de los canoeros del Caipe, pero cuando yo dije, pero yo quiero ir a conocer la ruta de canoeros del Caipe, ¿y dónde están las canoas? ¿Y dónde está el río Caipe? El río Caipe se secó hace muchos años, que se puede generar allí un trabajo de investigación para ver el motivo y razón, o es que el río tiene otro brazo, o sea, muchos elementos. Si esto respondió a tu pregunta, más adelante pues le daremos otros tips para que vaya perfeccionando esa parte. Okay, muchas Vamos gracias. con la compañera Ingrid Margarita, tiene habilitado el micrófono.
Ingrid, Ingrid Margarita Pedrique. Les voy a agradecer que cambien su nombre dentro de su teléfono, porque es que me aparecen a veces números, no me aparecen sus nombres originales. Pues esta es un aula de formación. ¿Tiene la palabra, señora Carmen? Cortés. Bueno, vamos a continuar para que nos rinda el tiempo. Continuamos, pues él trae como tal, pues beneficios económicos, como ustedes observan aquí, y sociales del turismo. O sea, los beneficios económicos y sociales del turismo es, primeramente, la diversificación de ingresos. Las familias de las comunidades rurales van a poder generar diferentes ingresos. Por ejemplo, los que son cultores, los que son artesanos, los que tienen producción por ejemplo, por la zona de aquí del llano, que hacen cachicamo, venta de aguardiente, pues. Los que venden dulcería, los que venden bebidas tradicionales, o sea, un sinfín de elementos o emprendimiento, vamos a hablarlo así, que genera inversión a nosotros utilizar estos productos que tenemos en nuestra localidad, transformarlos y generar fuentes de ingresos. Y esto que nos va a generar disminuir la forzada migración de nuestros jóvenes, las mujeres, a las grandes ciudades. También va a generar empleos locales, por ejemplo, a las mujeres, pues se pueden contratar para que cocinen a los turistas, a los jóvenes para que sean los guías, los que, como los guías vaquianos, que son los conocedores de estos espacios. Y la economía circular, pues fomenta el fomento del consumo de productos orgánicos. ¿Qué pasa? Que muchas veces ustedes van a una actividad turística y ustedes no consumen nada de la localidad. Todo lo lleva la operadora. Y esto genera que la comunidad no participe. Y hay que generar la proximidad y fortalecer la economía local a través del turismo agroecológico o de cualquier tipo de turismo. No es solamente de que el turismo es divertirse y, ay, vamos para tal sitio, vamos a la cascada tal, vamos, pero ¿dónde está la participación comunitaria? Y en la ley de turismo y en la ley de actividades turísticas sustentables me lo dice, la participación comunitaria. Bueno, vamos a dar con la palabra de Jonathan, que me está pidiendo la palabra hace rato. Adelante, Jonathan. Tiene habilitado el micrófono. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha bien? Lo que pasa es que anteriormente me dio el pase, pero no pude. Mi nombre es Carmen Estamos Cortés. en vivo y en directo. Correcto, correcto. Mi nombre es Carmen Cortés y yo vivo en el estado Miranda. Nosotros vivimos en una comunidad agrícola y de verdad hemos querido hacer un proyecto agroturístico en la zona.
yo estuve en un curso que dio la gente de Mintur, donde nos estuvo explicando un poco sobre el procedimiento. Y ellos quedaron en venir para hacer una validación y lamentablemente nunca llegaron, pues. Siempre quedó allí. Estaba patrocinado por la alcaldía de aquí, del municipio de Independencia, y bueno, nunca se logró. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos varios rubros que se cultivan aquí en la zona, y la idea era cómo enfocar, cómo buscar a esos turistas para que vengan aquí a la comunidad. Si sabes que tienes que hacer un mercadeo, pero a través de las agencias de viajes sería el punto. Vamos primeramente con el primer paso. Ajá. ¿Usted tiene el diagnóstico turístico? Sí, o sea, prácticamente está levantado, pero no han venido a validarlo. O sea, pero el diagnóstico turístico, tenga presente, vamos a un diagnóstico turístico no es solamente de los puntos donde va a circular las personas. El diagnóstico turístico se basa primeramente, primera fase, pasa que usted se me está adelantando a la clase del módulo 2. Pero voy a dar una breboca. En la fase 1 del diagnóstico, que es participativo, es que nosotros venimos y hacemos un levantamiento con la comunidad. Y ese levantamiento tiene que ser basado en ubicación del territorio. Eso lleva una serie de elementos allí, ¿verdad? Desde las dimensiones económicas, sociales, culturales, tecnológicas, todas las dimensiones habidas y por haber. Luego integramos, y eso se lo voy a explicar un poquito más con sustento teórico, el sistema turístico. Y hacemos el diagnóstico del sistema turístico que tenemos en la localidad. Luego que nosotros hacemos todos estos elementos, se hace una lista de todos los posibles recursos turísticos. Posibles. Cuando tú haces esa lista de recursos turísticos, podemos connotar que hay que clasificarlos, hay que categorizarlos, hay que jerarquizarlos. Ahí nos vamos con, creo que el Ministerio de Turismo trabaja con la estructura de la metodología de inventario de la Organización de las Naciones Unidas del Turismo, antiguamente OMT, Organización Mundial de Turismo. Y yo trabajo con el SICATUR, porque él se enfoca hacia el agroturismo como tal. Y actualmente pues estoy haciendo una investigación para generar una metodología para levantar recursos turísticos agroecológicos, específicamente para el turismo agroecológico. Ayer lo terminé la investigación con mi grupo, exactamente con la doctora Mildred y la profesora Betsaida Cáceres. Cuando esté listo, pues se la debemos saber cómo hacer. Vamos a validar esa investigación con ustedes aquí. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes hacen todo este proceso, viene el análisis de las potencialidades. Vamos a ver cuáles son sus fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Se trabaja con una matriz FODA. Y ese cruce de la FODA, que es fortaleza con oportunidades, fortaleza con amenaza, debilidades con oportunidades, se genera un plan de acción. Eso te lo estoy hablando desde el punto de vista, desde la cientificidad, o sea, de la parte científica. Pero cuando tú necesitas ese diagnóstico para después mostrárselo al ministerio, pues el ministerio agarra solamente, mira, vamos a poner a la señora Pedro María porque tiene la siembra de cacao, vamos para la siembra de naranja, vamos para la siembra de tal. Sí, pero a cada uno hay que darle una connotación turística. Y cada una tiene un recorrido distinto a la otra. Eso se los voy a enseñar mi persona en la unidad 2, en módulo 2, que ese sí vamos a tener más tiempo porque ese sí es largo. Ahí se va a hacer cómo se hace el estudio de mercado. E incluso para todo trabajo turístico tienes que hacer un estudio de mercado. Para todo. Porque tienes que saber cuál es a quién va dirigido el producto y si hay competencia en ese producto.
porque no solamente están ustedes, también tienen otras operadoras, muchos elementos, y hay que valorar cuáles son nuestros actores sociales que están enamorados con la actividad turística y quienes no. Le aclaré un poco la duda. Sí, 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 perfecto. De hecho, observé que hace falta todavía muchas cosas para terminar de complementar. Muchas gracias. Entonces, de ese complemento, ustedes van a ir viendo, cónchale, mira, tenemos esto, pero también podemos hacer hacen diferentes itinerarios. Dentro de todo el circuito hay itinerarios cortos, largos, y por último vamos a tal parte, hay un río, vamos a llevarlo al río, o sea, muchos elementos. El turismo agroecológico es eh, es transdisciplinario. ¿Por qué? Porque integra diferentes elementos de otros turismos y que se integran, al integrarse, pues se complementan uno con otro. Bueno, vamos a continuar con hablar un poco de las experiencias auténticas, turismo comunitario y hospitalidad en granja. Cuando hablamos de hospitalidad en granja, aquí es donde nosotros abordamos un poco esa connotación que hay granjas o unidades de producción que prestan el servicio de hospedaje o pequeñas casas rurales y que ofrecen un desayuno casero. Por ejemplo, vamos a llevar al turista para que ordeñe, si tiene la parte de ordeño. Vamos a hacer el avistamiento de aves a las 5 de la mañana cuando las aves empiezan a salir. O sea, también puedes trabajar en esa parte. O sea, en una unidad de producción que ellos pernoten, como tipo campamento, también puede hacer campamento, un sinfín. El que tenga la visión de crear todas las condiciones necesarias para hacer una actividad turística, va a tener en sus manos un sinfín de elementos aquí. Y un caso ayer estaba hablando con la profe Betsaida, porque aquí en Bahía validaron la ruta del Jardín Botánico. Y ella ve que el turismo pues tiene que tener las comodidades, el confort. Y le dije, mire, profe, tenga presente que el Jardín Botánico es un espacio natural para hacer senderismo, para hacer caminatas. Olvídese que existe una infraestructura allí, porque cuando usted va a hacer sendero de alto impacto en una montaña, ahí no hay baño. O es o no es los que hacen senderismo de ustedes, mis estimados estudiantes o participantes de este diplomado. El que hace senderismo tiene que adecuar su cuerpo, obviamente su mente y su cuerpo, a que va a tener que orinar, va a tener que hacer de sus necesidades en la montaña. Siempre y cuando sin hacerlo en un espacio como los ríos, porque estás contaminando, estás perturbando ese ecosistema. Entonces, hay que tener esa notación que cuando tú trabajas el ecoturismo, el turismo rural, el turismo agroecológico, claro, si hay casas, pues, o ciertas actividades turísticas que es en espacios, más en los espacios naturales, tenga presente que no va a haber baño. Le voy a decir como dice el llanero, nos toca agarrar el monte y hacer nuestras necesidades. Pero es muy importante todos estos elementos. Bienvenida Francis, Judel, le va a dar la palabra.
Bienvenida, señora Al- Francis. ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Sí, bienvenido. Ah, excelente. Bueno, estoy trabajando aquí desde el teléfono de mi esposa. Mi nombre es Ángel Isturi y Ah, bueno, bienvenido, complacido señor Ángel. nuevamente de compartir este espacio con usted, profesor, y con todos los compañeros en este hermoso diplomado. ¿Todo bien? Excelente, bienvenido, señor Ángel. Ajá. Perfecto. Sí, básicamente quería inicialmente dar este aporte con respecto a la sinergia existente a la sinergia agraria con el turismo agroecológico, partiendo de la justificación que ustedes nos presentaron a nosotros en el marco del mismo diplomado, pues, donde ustedes hablan sobre el caso de las parroquias Las Calderas, donde tiene una diversa potencialidad agrícola y sin embargo enfrenta un desafío que es promover la participación eh, promover la participación en la gestión de sus recursos locales. Yo creo que esos elementos para nosotros poder identificar también si existe o no sinergia en nuestros espacios donde vamos a desarrollarnos nuestros proyectos de trabajo para el impulso del turismo agroecológico, sería importante destacar allí ese punto en común que pudiéramos tener nosotros en cualquiera de los espacios, partiendo, bueno, de ese diagnóstico turístico que vayamos a hacer, pero en el fondo también establecer, verificar si la oferta turística que se vaya a ofrecer sea de manera sostenible y también hacerla de manera formal, como está establecido. Dentro del marco de estos desafíos, compañeros, yo creo que también bajo mi percepción es que tenemos una situación que no solamente es el tema de la agricultura, viendo la agricultura como espacio, un autor lo mencionaba que se comparaba con el tema de la minería. Y por lo menos tenemos también ciertas actividades turísticas que también pudiesen compararse con ella. Por ejemplo, el tema del uso frecuencia. Usted mencionaba el tema del uso de los ríos. Cuando se hacen actividades masivas en los ríos o en el caso de turismo de sol y playa, es importante también destacarlo de que la explotación de manera masiva, digo masiva es porque se supera incluso la capacidad de carga de los espacios y aún así, bueno, nosotros seguimos promoviendo durante actividades como Semana Santa o a los asuetos, pues tanto carnavales y Semana Santa, este tipo de actividades y que genera un daño al ecosistema terrible. Pero en el caso de la oferta turística que podamos nosotros ofrecer en esos espacios naturales, sería una alternativa para generar conciencia del tema de la preservación de los espacios, además de eso, la regeneración del espacio y contribuir además al tema del desarrollo del local y la seguridad alimentaria. Eso es todo, profesor. Bueno, vamos a aquí. ¿Qué está pasando? Que en Venezuela muchos hacen turismo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que todos dicen, no, yo tengo conocimiento de turismo, pero la realidad es otra. No tienen conocimiento de turismo. ¿Por qué no tienen conocimiento de turismo? Cuando nosotros hacemos actividades turísticas, tenemos que ser planificadores. Eso no es, mis estimados estudiantes. Y eso lo estoy aprendiendo clarito ahorita en el diplomado, en la maestría en planificación turística que estoy haciendo por la Universidad Nacional Experimental Francisco Miranda. Si nosotros no tenemos un diagnóstico turístico y que ese diagnóstico, luego que nosotros hagamos todo ese levantamiento de información y
generemos el proyecto, porque después del diagnóstico viene el proyecto, y lo presentamos a la comunidad y lo presentamos a los consejos comunales, que son los garantes, ¿verdad? De decir, mira, yo considero que esto no puede ir porque esto es falso. Esto no va porque esto no es verdad. Ellos son los que te van a validar si de verdad la funcionalidad del turismo está claro dentro de la comunidad. Hay comunidades con vocación turística y hay comunidades que tienen o la intención de trabajar con el turismo. La Parva Calderas, como le digo, es mi trabajo de investigación y hay mucho potencial. Hay senderos, cascadas, ríos, gastronomía, producción de café, cultores, artesanos. ¿Para qué? O sea, vamos a decir, ese como se dice, otro mundo, otro pequeño mundo allí. Pero si no está bien gestionado, ¿cómo nosotros vamos a lograr que la actividad turística en esa comunidad se impulse? Que solamente vengan los turistas, los guías o las operadoras que están en la localidad, en la capital del estado y llevan a las personas, pero no tienen ese sentido de pertinencia y conciencia de que el turismo no es solamente llevar, sino que también las personas consuman dentro de la localidad para que se genere eso de que nosotros llamamos mejorar las infraestructuras, las señalizaciones de esos espacios. Entonces, aquí también pues, tenemos que tener presente que las autoridades de turismo tienen que hacer participación activa en esto. No es solamente llegar, vamos a decirte, validé la ruta, aquí estoy, vino Caracas, hizo la inspección, la broma, te llegó el certificado de validación y quedaste allí en el aire porque no sabes gestionar una ruta. Y para gestionar una ruta tienes que iniciar con el proceso de capacitación. Si no te capacitas, ¿cómo van ustedes llegar a gestionar o a promover su producto? Hay que generar la imagen del producto, empezar a hacer contacto con las operadoras que están en Barinas, generar puntos de información turísticas, tanto en la capital de Barinas como en las localidades aledañas para poder vender nuestro producto. Que hay competencia, sí hay competencia, para eso están las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, o sea, uno se da a conocer, como dijera mi jefa en el INSE, cuando la gallina pone huevos porque cacaratea, es porque si tú hiciste el trabajo, toma foto y monta. Todo lo que ustedes realicen en la parte turística, y tuve tras antier en un congreso mundial de patrimonio cultural que me hablaban de la fotografía como un bien cultural, un bien patrimonial. Y todo lo que refleja una foto es la realidad de un entorno. Y que la foto no se daña, perdura en el tiempo. Claro, hay fotos que se van deteriorando, pero si tú le das el debido ¿cómo es? Cuidado, pues se mantendrá. Otro elemento importante, y vamos a continuar pidiéndole a Dios que no se vaya la luz, ¿verdad? Hablaba un poco de las actividades culturales. Por ejemplo, si ustedes tienen siempre maíz, vamos a poner ejemplo de maíz. Bueno, van a tener, tienen que tener presente que tienen que enseñar a la persona, y eso se da aquí en Mérida, con, ¿cómo es? Con un pez, que ellos, ¿cómo es? Que ustedes pescan, y lo que ustedes pescan es lo que se van a comer. Así sucesivamente, ustedes van a agarrar, van a recoger una gran cantidad de maíz, lo vamos a enseñar a cómo se pela el maíz, cómo se hace el proceso, pues, a través de un taller de cocina tradicional. Si hay caballo, pues se monta un caballo, si hay carreta, se monta una carreta.
Por ejemplo, creo que aquí en Turén, no estoy seguro porque no he ido, he visto solamente fotos, creo que es como que un tractor, algo así. Entonces hay que darle la connotación, ¿verdad? Y festividades folclóricas y vender la artesanía que está en la localidad o los souvenirs que aman uno. Aquí hay haciendas en Venezuela que son casos como hay haciendas donde te dan el recorrido. La primera ruta validada aquí en Barinas es el chocolate y ellos dan el recorrido a una unidad de producción de chocolate, ¿verdad? Y culmina en un avistamiento de ave en una zona de montaña, pero como usted, mire la connotación, mi producto es la ruta del chocolate. ¿Qué pasa? Me llevan a las unidades de producción de cacao y después me llevan a la zona de los artesanos donde hacen la molienda, están los artesanos, donde está la producción, pues, la producción de los emprendimientos, de preparar chocolate, preparar bombones, preparar todo lo que los derivados del chocolate, del cacao. Y por último, terminan en el balcón de la montaña donde hace avistamiento de aves. Entonces, el producto se conecta en ese proceso. Incluso para hacer una ruta turística con valor agregado, tienes que tener mínimo que sea 3 o 4 o 5 puntos de información para que te dé el tiempo correspondiente, un full day que más uno. Que quiero pernotar. Bueno, ya sería otro tipo de itinerario que se pueda establecer. Aprender de las manos que cultivan. Cuando hablamos de aprender de las manos que cultivan, es que las personas que hacen la actividad son los conocedores. Vamos a poner un ejemplo y voy a hacer la pregunta aquí. ¿Quiénes son guías de turismo en el grupo, aquí en la clase? Levante la mano solamente quiénes son guías de turismo, porque les voy a hacer una pregunta ahorita en este momento. ¿Quiénes son guías de turismo? Bueno, ustedes como guías, y vamos a poner un ejemplo, se van a una zona agrícola, le van a explicar a un turista cómo es el proceso de sembrar el maíz. Quiero que me responda esa pregunta. Noeli, ¿tienes habilitado el micrófono? Levantaste la mano. Como guía de turismo, ustedes serían capaces de explicar un proceso de siembra, de cosecha en un espacio rural. Excelente, Olismeri. Exacto. Hay personas que dicen, no, yo sé no. Para eso tenemos que aprender de las manos que cultivan. Es una frase muy significativa. Porque quienes tiene la potestad de decirme a mí cómo es el proceso son las personas que cultivan, que tienen años de experiencia. Son los vaquianos que llaman nosotros. Entonces, esas experiencias transformadoras tienen que ser visibilizadas. Es que el turista quede conforme cuando el productor o el agricultor o la emprendedora
los enamora con lo que esa afinidad. Por ejemplo, nosotros estuvimos en la ruta, en la ciclorruta turística Santander de Caramuca, que esa es esa también tiene otra connotación allí durante este proceso en las visitas, que me habla de ciclorrutas y no hay emprendimiento de ciclorrutas en la zona. Entonces, hay una desconexión del nombre del producto con el producto. Porque si ustedes me van a decir que se llama ciclorruta turística, es porque ustedes van a enseñar a la comunidad a, a ser emprendedores en la ciclorruta. ¿De qué manera? Poner 10 familias eh, que consigan unas 10, cada una consigan 3 bicicletas y que cada una alquile la bicicleta para que el guía le dé el recorrido a través por bicicleta, ¿va? Entonces aquí hay una desconexión la realidad cuando tú vas a un destino o a un recorrido que no es lo que me estás vendiendo, ¿va? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si ustedes me dicen que la ruta del chocolate y no me dan peonía por un pedacito de chocolate, es fraudulenta la ruta. Entonces, todos estos elementos son circunstanciales y importantes porque si nosotros no conectamos la marca del producto con lo que estamos vendiendo, hay una disparidad de la realidad de ese destino. O sea, no hay algo real. Retos y oportunidades. Importantísimo. Estos retos y estas oportunidades para el desarrollo sostenible dentro del turismo ecológico me habla pues la formación de los agricultores en gestión turística, que es lo que hemos venido hablando, y el marketing digital. El equilibrio entre la producción agrícola y la actividad turística. Aquí hablamos un poco de las capacidades de carga. Acuérdense que nosotros no podemos, vamos a decir una palabra que no es debida dentro del turismo, explotar. Hay que coordinar con las unidades de producción. Mire, qué fechas podemos venir o qué tiempo podemos venir nosotros a que usted nos dé un recorrido. Vamos a traer 30 personas. Entonces él nos va a decir, mira, puedo tal fecha y tal fecha. Porque él tiene que cuidar la capacidad de carga turística. No es que todos los días o todas las semanas vamos a estar metidos en las unidades de producción, porque eso pues perjudica. Porque ustedes creen que en Turén las visitas son solamente entre diciembre, enero y febrero, más entre diciembre y enero, pues son 2 meses que ellos le van a aperturar a todo el público, pero tiene casi 10 meses sin atender a usuarios turísticos. ¿Para qué? Para que el suelo que haya sido perjudicado durante esos 2 meses con los turistas se recupere. Mire la connotación, ¿verdad? Entonces aquí pues hablamos un poco de la conservación de la esencia productiva del campo, que, ay, no, yo quiero transformar de que esta siembra no sea así, sino sea de esta manera. No, no hay que cambiar lo que ya está. Se puede más bien sumar elementos como la señora que cocina puede procesar los productos que la persona cosecha para preparar un plato. Está sumando el valor, generando un valor agregado a ese producto. Porque si vamos a poner al turista a que muela el maíz para hacer cachapa, vamos a enseñarlo a cómo se hace una cachapa. Todo eso es valor agregado. Oportunidades emergentes, políticas públicas de apoyo a infraestructuras rurales. Hay algunas infraestructuras, por ejemplo, vamos a decir, la cerca está caída. Va trayendo turistas, vamos a invertir en esa infraestructura.
En la promoción turística y la certificación de agroecológica. Mira, esta finca no trabaja mucho con químicos, vamos a enseñarlo a cómo se generan los abonos orgánicos, de cómo nosotros podemos, a través de esos abonos orgánicos, venderse y usarlo también para su autogestión en las unidades de producción. Hay que buscar la colaboración pública y privada para el desarrollo sostenible. Hay muchas empresas que aportan o apoyan la actividad turística o el, la parte agroecológica. Entonces, cada uno suma a la realidad de un producto que, a pesar que está y no está, porque el turismo agroecológico es nuevo. En el año 1999 el Estado pues empezó a promover esta actividad a nivel de Venezuela, el turismo agroecológico. En Barinas hay una licenciatura en turismo agroecológico, yo pertenezco a la primera corte de esa licenciatura y a nivel mundial la única, Venezuela es la única que tiene una licenciatura en este campo de estudio. Entonces hay que estudiar y fortalecer. El futuro del turismo agroecológico en Latinoamérica es primeramente crecimiento sostenible, la demanda creciente de turismo responsable y experiencias auténticas conectadas con la naturaleza. Aquí hablamos un poco que hay personas que ahora les gusta más viajar hacia espacios naturales que a sol y playa. Pero esas personas hay que generar ese sentido de responsabilidad y que vivan esas experiencias para que haya un crecimiento sostenible y que las comunidades sean parte de ese proceso, conectándonos con rutas gastronómicas, el enoturismo y el turismo cultural para ampliar la oferta turística. Una de las experiencias o de los trabajos que hemos hecho es una tipología de ruta turística agroecológica hacia la cultura de, creo que, de Lorza, creo que es así. Y esa ruta fue validada. O sea, hay algo que, o sea, está la investigación, pero también está validada a nivel del Ministerio de Turismo. De innovación tecnológica, pues hay que mejorar sosteniblemente todo lo que y la experiencia del incidente mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, tener antenas. Te sabes que ahora todo el mundo se toma una foto y lo sube a las redes, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener esa estrategia de que tener un internet muy bueno, que el turista, si hay 30 turistas, que los 30 se puedan conectar y, por ejemplo, hacer los pagos, hacer sus pequeños micros, promocionar el sitio, muchas cosas que se pueden hacer con la actividad. Y para concluir, este espacio de formación es muy importante que ustedes como futuros guías de turismo, hay que transformar el territorio y las vidas de las personas. Hay que revitalizar lo rural. El turismo ecológico es una estrategia clave para revitalizar el medio rural y sus comunidades. ¿De qué manera? De la integración y la participación comunitaria. Generar un equilibrio hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambientalmente equilibrado y participativo. Y invitar a impulsar estas sinergias para construir un futuro rural próspero y sostenible. Entonces es importante que la unión entre la agricultura y el turismo crea oportunidades para la transformación de vidas y fortalecer los territorios. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la imagen y vamos a interactuar un rato más en este proceso.
Entonces vemos que el turismo es algo importantísimo, porque es que tenemos una actividad económica real, que no es solamente, ¿cómo es? Soplar y hacer botella, sino es imperante de que nosotros como futuros profesionales en el campo del turismo podamos internalizar todos estos elementos que tengan que preguntar, pues aprovechemos porque ya nos queda un poco tiempo. Señora Blanca tiene permiso, puede hablar. Señora Blanca, quien tenga otra pregunta, estamos a tiempos, nos quedan 5 minutos.